Pasamos a la siguiente solicitud de comparecencia en comisión a través de un debate agrupado de dos iniciativas, una del Grupo Socialista, que solicita la comparecencia del señor consejero a fin de que informe sobre el anteproyecto para la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, debate al que se ha agrupado también la iniciativa del Grupo Podemos Andalucía, con el mismo fin, para que el consejero informe sobre el desarrollo de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Para ello tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Bueno, comparezco a continuación para abordar la tramitación de esta modificación de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. El trámite se inició el pasado 20 de febrero a través de la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno. Este anteproyecto y toda la documentación ya está en trámite de información pública y disponible a toda la ciudadanía y también a los grupos parlamentarios en el portal de transparencia. Esta es una petición que hacen hoy el Grupo Socialista y Podemos, pero creo que es del interés del conjunto de los grupos parlamentarios. Con esta modificación buscamos actualizar una norma que afecta a un elemento esencial de nuestra identidad, como es el rico y amplio patrimonio histórico que atesora Andalucía y que nuestro propio Estatuto de Autonomía califica como único entre las culturas del mundo. Este patrimonio y nuestra programación cultural, he dicho anteriormente, que supone un importante atractivo para el turismo cultural, 8,3 millones de visitantes cada año, 3 de cada 10 visitantes lo hacen por razones culturales a Andalucía. Por ese motivo, este Gobierno, además de por el valor histórico, por el valor cultural que tiene el patrimonio, también considera este patrimonio como un bien social capaz de generar oportunidades de desarrollo sostenible y por eso queremos avanzar en su protección, conservación, difusión, adaptando las normas a los tiempos que corren. La actual Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía entró en vigor en enero del año 2008, ha cumplido 10 años y creemos que ha dado una respuesta positiva, que ha respondido con creces a los objetivos planteados y logrado importantes frutos. Pero claro, ninguna norma puede ser duradera en el tiempo y requiere algunos ajustes. Han cambiado planteamientos científicos relacionados con la protección y la conservación del patrimonio. También han surgido nuevas leyes en otras áreas que nos afectan directamente y todo ello unido a la experiencia acumulada en cuanto a tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio y la interlocución permanente con el sector de los agentes culturales y profesionales del sector de la arqueología nos hacen ver que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de actualizar la ley para que sigamos siendo y contando con un instrumento útil para nuestro patrimonio, un instrumento útil para Andalucía. ¿Qué pretende el Gobierno de Andalucía con esta modificación? Básicamente, agilizar trámites y estimular la participación ciudadana, aumentar el protagonismo de los entes locales y, sobre todo, difundir y conservar el patrimonio. Si me permiten, le voy a reducir los ejes fundamentales de esta modificación en siete puntos. La primera de estas motivaciones para la modificación de la ley fue el aumento de la participación ciudadana. Este anteproyecto de ley reconoce el derecho de asociaciones, colectivos y ciudadanos a participar en las cuestiones de patrimonio. El segundo eje es una mayor simplificación y una mayor agilidad administrativa en beneficio de la ciudadanía. Algunas de las cuestiones que se plantean son suprimir la necesidad de autorización por parte de la Consejería para realizar obras menores en los conjuntos históricos y los entornos de protección de los BIC, siempre y cuando esas intervenciones, esas obras menores, no afecten ni a estructuras, ni a su suelo, ni a la configuración arquitectónica de los inmuebles. Y se mantiene la autorización de actuaciones en los BIC, que serán competencia exclusiva de la Consejería cuando sean más allá de obras menores. No será necesario tampoco elaborar, como hasta ahora, proyectos de conservación para los inmuebles incluidos en los entornos de los BIC. En determinadas actuaciones se tramitarán a partir de ahora como obras y no como actividad arqueológica, así se simplifica el trámite.
Se amplía la atribución de competencia a los ayuntamientos que tengan sus documentos de planeamiento aprobados. Esto permitirá, sin lugar a dudas, dar una respuesta mucho más ágil a la ciudadanía para esas obras menores y de primera necesidad y, al mismo tiempo, no colapsar el trabajo de las comisiones provinciales de patrimonio histórico. También se añaden los bienes inmuebles y los lugares de interés etnológico al inventario de bienes reconocidos del patrimonio histórico gracias a un procedimiento simplificado que se gestionará desde las delegaciones territoriales. El tercer eje es el mayor papel de los ayuntamientos. En el punto anterior ya ha quedado claro lo que supone en materia de atribución de competencias, pero también les reconocemos además la labor que desarrollan a través de museos locales que a partir de ahora podrán tener en depósito bienes de titularidad de la Junta de Andalucía. También ajustamos el régimen sancionador, revisando las circunstancias agravantes e incluyendo las atenuantes. El quinto punto, hemos incorporado al anteproyecto la necesidad de realizar una evaluación de impacto patrimonial para aquellos proyectos que incidan en bienes de patrimonio mundial que se ubican en Andalucía. Nuestra comunidad cuenta con 9 bienes reconocidos por la UNESCO, de los que 7 son patrimonio mundial y 2 son patrimonio cultural inmaterial, por lo que de esta forma nos comprometemos como Gobierno con el valor universal de nuestro patrimonio, considerado así por la UNESCO. En el sexto punto, el sexto eje, es la modificación de medidas y la inclusión de medidas dirigidas a mejorar la protección de nuestro patrimonio, entre las que destacan la extensión de la figura del inventario de bienes reconocidos a la totalidad del patrimonio histórico, incluidos los bienes muebles y a las actividades de interés etnológico. También se plantea armonizar los efectos urbanísticos de la inclusión en el inventario de bienes reconocidos con los bienes inscritos en el catálogo general. Se equipara de forma automática la protección de los restos megalíticos al que poseen los bienes de interés cultural. Dotamos de entorno protegido a cuevas, abrigos y lugares que contengan arte rupestre. Incluimos la prohibición total, la prohibición general del uso de detectores de metales, o incorporamos una definición más completa del patrimonio etnológico de Andalucía. Y por último, también creemos que una manera de avanzar en la difusión en la protección del patrimonio es mejorar su difusión y la puesta en valor de estos bienes patrimoniales, porque ganamos en conocimiento y ganamos también en concienciación. Por eso vamos a fomentar y promover la enseñanza e investigación del patrimonio histórico en los distintos niveles de la educación pública. Impulsaremos que la difusión y la investigación la lleven a cabo personas con titulación en esta materia, de acuerdo con el convenio de la Mesa Sectorial del Turismo, y también se revisarán las condiciones de visita pública gratuita a los BIC, siendo compatible con el derecho a la intimidad personal y familiar de los que se encuentren habitados. En definitiva, acabamos de iniciar un camino, una tramitación administrativa con la que desde la transparencia, el diálogo y la colaboración queremos mejorar nuestra ley para hacerla todavía más útil, más ágil y acorde a la realidad social de Andalucía y las necesidades de nuestro patrimonio. La propuesta de partida del Gobierno es un texto normativo que estimula la participación ciudadana, agiliza la administración y los trámites, otorga más atribuciones a los ayuntamientos, se adapta a las recomendaciones de la UNESCO y mejora la protección y difusión del patrimonio. Estamos ante una modificación que no solo tiene carácter técnico, sino que supone también una oportunidad política que avanza en la protección de nuestro patrimonio histórico, algo que es prioritario para el Gobierno de Andalucía. Creemos que se trata de una buena propuesta que hay que enriquecer en los trámites administrativos que ya se están desarrollando a cabo durante el proceso de anteproyecto para convertirlo en proyecto de ley y, desde luego, también que se podrá enriquecer durante el trámite parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, iniciamos el posicionamiento de los grupos políticos y para ello, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos y lo tiene su portavoz, el señor Funes Arjona. Señor presidente, es que pensé que eran los grupos proponentes los que intervenían en primer lugar, ¿no? Son dos grupos proponentes. Lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, los grupos que no han propuesto la iniciativa tienen un turno de 3 minutos para posicionarse
y cierra la posición de los grupos parlamentarios, los grupos proponentes, de menor a mayor. Vale, de acuerdo. Pues nada. Muy breve, porque se trata de un anteproyecto que ya tendremos tiempo para debatirlo con detalle. Pero, en fin, por comentar las cuestiones que a mi grupo le parecen más interesantes, lo de la participación ciudadana, que es el primer punto en el cual se plantea reforma. Nos parece adecuado, lógicamente, que se cuente con las asociaciones, con las fundaciones, que de hecho ya se cuenta. Se cuenta sobre todo en el campo de la denuncia. Nosotros traemos muchas iniciativas aquí que vienen alentadas por este tipo de asociaciones. Si, además de la denuncia, que es importante que haya ojos para velar por nuestro patrimonio por toda Andalucía, se cuenta también con ellos pues para todo el desempeño que requiere nuestro patrimonio, pues nos parece una medida adecuada en la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico. La agilización de trámites y la simplificación, absolutamente a favor, absolutamente de acuerdo, absolutamente necesario. Hay BIC que se incoan, es BIC cuando ya se cierra el expediente, y permanecen mucho tiempo abiertos sin que se concluyan, y eso hay que cerrarlo para que en el menor tiempo posible, siempre con las máximas garantías también, podamos disponer de cuantos más bienes mejor para incorporarlos al rico patrimonio de nuestra comunidad. Sobre el protagonismo a los ayuntamientos, es que no sé si lo quieren, señor consejero. Si el problema de los ayuntamientos con la cultura y con el patrimonio es que no tienen dinero, si es que no les llega para lo importante, decíamos antes, pero para estas cuestiones se les escapa. Entonces, no sé si esto es algo que van a ver con buenos ojos o van a decir, mire, señor consejero, que le agradezco el detalle, pero que yo no puedo hacerme cargo de este asunto. Y termino, señor presidente. El último punto que tenía era la sospecha que ha despertado también en algunos monumentos. ¿Cuál es ese especial cuidado y, voy a poner entre comillas, control, que yo creo que lo requiere, pero en qué va a consistir, dicho someramente, porque no se puede hacer de otra manera, ese tratamiento con los monumentos que son patrimonio universal? Y, en definitiva, que ya, repito, tendremos tiempo para trabajar todos estos asuntos con detalle en comisión. Muchas gracias. Gracias, señor Funé Arjona. Para el posicionamiento del Grupo Socialista, a continuación tiene la palabra su... Perdón, que estaba en la siguiente. El Partido Popular, la señora Martín Pérez. Gracias, señor presidente. Señor consejero, yo también echo de menos a algunos de sus predecesores en la consejería, y se lo digo también, como usted ha dicho, como lo siento. Gracias, consejero, por la información que usted nos ha facilitado. Entraremos más adelante en el debate de este anteproyecto de ley. El Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía, consejero, ha decidido por fin, 10 años después de la aprobación de la Ley 14/2007, revisar la legislación vigente relativa al patrimonio histórico de Andalucía. Habla usted de 31 modificaciones que contienen cambios, consejero, largamente esperados de cara a revitalizar esa actual legislación. Nos congratulamos que entre esos cambios esté el de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos. Celebramos, consejero, que en determinadas actuaciones los ayuntamientos no tengan que esperar el pronunciamiento de la Comisión Provincial de Patrimonio correspondiente, porque en muchos casos estas comisiones a los que se han dedicado es más a hacer oposición, sobre todo a los ayuntamientos de signo político distinto al de la Junta de Andalucía. Esperemos, consejero, que esos 31 cambios que usted nos ha anunciado en este anteproyecto sean útiles a una ley, consejero, que usted en muchos casos no cumple. Y ya no lo digo yo, como miembro del Partido Popular. Le recuerdo la denuncia del Defensor del Pueblo andaluz en el año 2009, precisamente por incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico al Gobierno de la Junta de Andalucía. Como decía, este anteproyecto, consejero, hacía bastante tiempo que se esperaba. Antes tendrían ustedes que haberlo traído, pero, en fin, como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Ahora lo que le pedimos es celeridad para la tramitación en sede parlamentaria de este proyecto de ley. Que no ocurra, consejero, como ha sucedido con otros proyectos de ley, y véase el ejemplo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática o la de Prevención y Protección contra la Violencia de Género. En ambas leyes transcurrieron muchos meses, consejero, desde que ustedes trajeron el anteproyecto de ley, al Consejo de Gobierno, hasta que se inició la tramitación parlamentaria y aprobación definitiva del proyecto de ley. Espero que antes de que termine esta 10ª legislatura tengamos
en sede parlamentaria y podamos tramitar el proyecto de ley de modificación de la Ley de Patrimonio. Hay un aspecto solamente que nos preocupa y es que en la memoria económica este anteproyecto carece de consignación presupuestaria propia. Y esto, que dependa estas modificaciones del presupuesto de su consejería, que ya le hemos dicho en muchas ocasiones que es insuficiente, ustedes mismos lo reconocen, pues la verdad es que nos preocupa. Esto demuestra quizás la escasa voluntad política que tienen ustedes para que este texto sea eficaz y sea eficiente. Esperemos que, como en tantas otras ocasiones, en este caso el texto de este anteproyecto no quede, consejero, en papel mojado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín Pérez. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Político de Podemos, tiene la palabra su portavoz, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, seamos serios y si quieren hablar de modificaciones de la Ley de Patrimonio, a la luz de sus declaraciones, le instaría que empiecen cambiando el título de la ley y la llamen Ley de Patrimonio Público Andaluz, porque hasta ahora la ley de la que estamos hablando es la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz y es eso lo que estamos aquí defendiendo. No creo que solo, y me parece una excusa un poco muy preocupante, de hecho, que usted ahora solo quiera hablar de patrimonio público. Si es así, pues entonces cambiamos la ley, cambiará el término de lo que estamos debatiendo y, bueno, planteamos otro marco de debate. Modificar la ley de patrimonio, una ley de patrimonio como la andaluza, puede ser una gran oportunidad para afinar las cosas que todavía faltaban por afinar, pero también puede ser muy peligroso a la luz de algunas de las cuestiones que se nos han presentado. Y voy a hacer un comentario haciendo un repaso por encima de algunos de los puntos, intentando contribuir a la mejora de esta ley, que no sé si tendremos tiempo a debatir en esta legislatura. Primero hablan de participación social y yo les pediría que si hablan de participación social a la hora de, por ejemplo, incoar la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda incoar un expediente para bien de interés cultural, que se le responda, que no se utilice el silencio negativo, que está muy bien decir que cada uno, cualquier persona puede acercarse a la consejería y pedir protección si luego no se le hace caso y no se atienden esas demandas. Le pediría que fuera una participación efectiva. También le sugeriría, por ejemplo, que regularan la figura de los parques culturales, que fueran de obligada aplicación, que se mejoren como aquí está contemplado, pero que todavía se detalle con más precisión los derechos a la visita pública gratuita, sobre todo para los bienes eclesiásticos. Y esto no quiere decir que estemos hablando de defender la Iglesia, estamos hablando de patrimonio y del derecho a la visita de patrimonio, y se da la casualidad que los bienes eclesiásticos suelen ser los que más incumplen este derecho a la visita pública. Decía que era peligroso, uno de los puntos que son quizá más peligrosos es cuando se habla de que se habla de imponer a los propietarios el deber de conservar, mantener y custodiar. Es decir, a la luz de estas modificaciones da la sensación como si quisieran desembarazarse de problemas que tiene la Junta de Patrimonio que no puede cuidar ni conservar. Entonces, por un lado, incidiendo en echarle la bola, si me permite esta expresión coloquial, a los propietarios, desembarazándose de esa competencia que por ley le respondería, y por otro lado con el tema de los ayuntamientos. Y dicen como prioridad, y esto me parece también, así esta frase formulada, muy peligrosa, que tienen como prioridad delegar las competencias a los ayuntamientos. Y es que me parece que esto no es una medida de agilización, no es una medida de simplificación de trámites administrativos, es una medida de desprotección. Y en este caso, algunos de los puntos que se incluye en la modificación creo que van hacia la desprotección del patrimonio en vez de hacia su protección. Por ejemplo, que los ayuntamientos puedan utilizar obras directamente sin tener esta autorización por parte de la consejería y demás, hace que estemos desprotegidos ante planes urbanísticos que pueden responder a PGO que están aprobados, pero que a veces tienen, y eso lo vemos diariamente en un montón de territorios, que tienen muchos problemas y son muy dudosos. Es decir, eliminar una medida de protección como la que teníamos ahora, un filtro que se supone que tenía que ser una garantía, que
estuviera ahí la Junta, la Consejería, a través de la Consejería de Cultura, garantizando, al menos dando un visto bueno a las actuaciones que se hagan sobre Vic. Eliminar esto no es una medida de agilización, no es una eliminar trámites administrativos, es una medida de vulnerabilidad y desprotección para nuestro patrimonio, que puede ser muy peligrosa. Delegar las competencias a ayuntamientos que, como también se ha dicho, no pueden asumir los costes en muchas ocasiones de lo que supone el patrimonio, o solamente despedir la responsabilidad de los propietarios, me parece que es obviar las funciones de garantía, de conservación y tutela del patrimonio que la Junta de Andalucía tenía por ley y debería seguir teniendo, porque esta ley tenía muchas cosas buenas y tiene muchas cosas buenas que deberíamos seguir defendiendo. Luego también le voy a decir que hay algunas cuestiones que son muy positivas, y en concreto me ha alegrado especialmente de ver dos puntos. Primero, que se regule por fin la difusión de forma más detallada, incluyendo a especialistas en otros ámbitos como de humanidades, de arqueología, etcétera, y reconociendo eso por ley. Eso me parece un punto muy positivo, puesto que ahora había un problema entre la comunidad de profesionales en cuanto a la difusión, por el tema de que ahora mismo está monopolizado por los guías turísticos, y me parece muy positivo que se incluya en esta modificación de la ley, pero sí que pediría que se aclarase un poco más la relación con los guías turísticos, las competencias de cada uno, para que no sigan viviendo en conflicto, sino que puedan tener una igualdad de oportunidades según la categoría profesional de cada cual. Otro punto que también me parece muy positivo y está casi al final, la derogación del Reglamento de Actividades Arqueológicas de 2003, que, como otra vez hemos comentado en esta comisión, debería estar ya más que superado, y seguimos todavía arrastrándolo sin una normativa específica para las actividades arqueológicas actualizada conforme a los tiempos que corren. Y, en principio, esta derogación entiendo que, porque va a ser sustituida por un reglamento nuevo inmediatamente, es también un hecho muy positivo, así como el megalitismo que antes se ha comentado. Hay otros aspectos puntuales, como por ejemplo la incoación, que dice que se desestimará si no está notificado resolución expresa en 3 meses, y en este caso le pregunto qué va a pasar con todos los bienes que están en este limbo legal, otro asunto que también hemos traído a esta comisión y que no se cerraron nunca ni se terminaron de resolver, y ahí siguen. Se dice expresamente que se prohíbe toda construcción que perturbe la contemplación de los bienes de interés cultural. De nuevo tengo que sacar el tema del mesón gitano. También le pregunto, al amparo de la ley, aunque ya lo recogía también la anterior, qué pasaría con cuestiones como el mesón gitano, que obviamente alteran perturban y alteran la contemplación visual de un monumento protegido, como es la Alcazaba de Almería. Señora Ayala Asensio, tiene que ir terminando su intervención. Y ya con esto termino. Modificación necesaria, sí, pero hagámosla para avanzar, no para retroceder en los avances que ya teníamos en cuestión legislativa del patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Para cerrar el posicionamiento de los grupos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Márquez Romero. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, muy breve, porque, como han comentado el resto de portavoces, estamos ante un trámite que en estos momentos todavía se encuentra en el Gobierno y que ya tendremos ocasión de debatir en este Parlamento. Agradecemos su intervención y que nos haya adelantado los aspectos más importantes de la modificación de la Ley de Patrimonio que en estos momentos se trabaja desde el Gobierno de Andalucía. Estamos ante una modificación necesaria. Yo creo que eso es importante destacarlo. Una modificación que autorizó el Gobierno de Andalucía, como bien ha comentado usted, el pasado 20 de febrero. Y es que hace 10 años que entró en vigor la actual Ley de Patrimonio de Andalucía y se hace necesario actualizarla, adaptarla a los nuevos tiempos y modernizarla. Una modificación que, como bien se ha comentado, pretende aliviar el trabajo de las comisiones provinciales de patrimonio, implicando y dando participación a los ayuntamientos, y, en nuestra opinión, es una incorporación fundamental, más que justificada. Nosotros discrepamos de la opinión de algunos de los portavoces, porque hay que decir también que esta ha sido una reivindicación histórica de muchos ayuntamientos que han pedido lo que en estos momentos el Gobierno de Andalucía está pretendiendo con esta ley, que se le da respuesta, como digo, a una reivindicación histórica de los ayuntamientos. Una modificación que se actualiza a los nuevos tiempos,
y a las tendencias de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio andaluz. El texto contempla la modificación de 31 artículos, como bien ha expuesto usted, y desde el Grupo Socialista destacamos aspectos como la participación ciudadana, el papel fundamental que jugamos todas y todos en la protección y conservación del patrimonio. Es necesario convertirnos en actores protagonistas, que desde la Administración se nos permita implicarnos en el diseño y en la puesta en marcha de proyectos que defiendan nuestro patrimonio histórico. Y, por otro lado, destacar también la simplificación y la agilidad administrativa. Sin duda, la arquitectura jurídica y administrativa de las instituciones en muchos casos necesitan simplificarse para facilitar un desarrollo mucho más ágil, y en este caso, con esta modificación de la ley, se da respuesta a esos problemas que en muchos casos hay en la política cultural en materia de patrimonio histórico. Ya lo hemos comentado anteriormente, el mayor protagonismo de los ayuntamientos y modificaciones en el régimen sancionador para garantizar la idoneidad y proporcionalidad de las sanciones en relación al hecho constitutivo de sanción. Desde el Grupo Socialista, señor consejero, nos quedamos con que Andalucía cumple con el patrimonio histórico, que somos responsables con nuestro patrimonio, que en estos momentos se encuentra en el trámite de audiencia pública, que todavía lo está trabajando el Gobierno, que estamos abiertos a las aportaciones de los colectivos, de los profesionales, y que ya también la trabajaremos cuando llegue al Parlamento. Decía la portavoz del Partido Popular que la Ley de Memoria Histórica se dilató mucho en el tiempo, y es verdad, es que la Ley de Memoria Histórica estuvo más de un año en el Parlamento de Andalucía, pero desde luego lo que le ha faltado decir es que no es responsabilidad del Gobierno el tiempo que los proyectos de ley estén en este Parlamento, es responsabilidad de todos los grupos políticos, de la voluntad que le pongamos y de intentar nosotros llegar a acuerdo y llegar a consenso para que las leyes se aprueben lo antes posible. También decía la portavoz de Podemos, que es verdad, tenemos la oportunidad de escucharle decir lo mismo, decir una cosa y la contraria en una misma mañana, ¿no? Ahora Podemos sí quiere defender el patrimonio público de Andalucía, y además nos insta a que modifiquemos el título de esta ley que estamos modificando. Precisamente, hablando de la Ley de Memoria Histórica, hubo una enmienda de Podemos en el trámite parlamentario que enriqueció la Ley de Memoria Histórica y Democrática, y que además pudimos llegar a un acuerdo bastante importante. Yo diría que además un acuerdo histórico en este Parlamento. Esperemos que en el trámite, cuando llegue esta ley al Parlamento de Andalucía, que en el trámite parlamentario encontremos en Podemos la misma voluntad. Termino, señor consejero, señor presidente. Con esta ley nos adaptamos, nos modernizamos, seguimos contando con un instrumento útil para Andalucía para proteger y para conservar nuestro patrimonio histórico, y desde el Grupo Socialista no nos cansamos de reivindicar, porque todas las leyes necesitan presupuesto, necesitan un aval económico, y no nos cansamos de reivindicar una financiación justa para esta tierra, porque desde luego, si Andalucía tiene lo que merece, el patrimonio histórico de Andalucía podrá conservarse y protegerse mejor. Muchas gracias. Gracias, señora Márquez Romero. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo algunas cuestiones de manera general y algunas de manera puntual a cada portavoz. En líneas generales entiendo que hay una aceptación por parte de estos grupos parlamentarios a la ley, a la modificación de la ley. Creo que en muchos casos gusta la música y en otros casos incluido la letra, con lo cual es una satisfacción de este Gobierno encontrar cierta receptividad, cuando no decir mucha receptividad en varios grupos políticos, a la conveniencia y al contenido de esta reforma de la ley. Es una ley que llega en el momento que tiene que llegar. Ahí tengo que discrepar de la portavoz del Partido Popular. Estaba recogida el anteproyecto de ley en el calendario normativo del año 2017. Estamos a principios de 2018 y estamos debatiendo sobre el anteproyecto. Hemos cumplido. Tarde no, llega en su momento. Lo que espero que cuando llegue su momento el Partido Popular se sume a esta ley y no la haga descarrilar, porque hasta ahora no es habitual que el Partido Popular se sume a los proyectos legislativos del Gobierno de Andalucía. Y luego no quiero dejar pasar por alto una afirmación tendenciosa que ha hecho la portavoz del Partido Popular,
hablando de la supuesta parcialidad o actuación política por parte de las comisiones del patrimonio provinciales, recordarles que está integrada por personas independientes y cualificadas en esa materia, con lo cual yo entiendo que esto es una agresión gratuita a una serie de personas que son profesionales y competentes, que desde luego se les pone bajo sospecha de una manera absolutamente irresponsable. En cuanto a la portavoz de Podemos, decirle que la ley mantiene el mismo espíritu que la vigente, solamente se corrige algunos detalles, conocida la evolución científica, oídos los agentes culturales y del sector, a través de la experiencia acumulada, es lo que nos lleva a modificar esta ley, y desde luego una ley que, como la actual, garantiza la protección de todo el patrimonio y la obligación de la Junta a actuar sobre su patrimonio y al mismo tiempo ser la que tiene que tutelar el conjunto de patrimonio histórico de Andalucía, con lo cual creo que el título responde perfectamente a la realidad de los fines que persigue esta ley. E insisto, el Gobierno de Andalucía, la Junta de Andalucía, tiene que actuar sobre el patrimonio público que es titular de la Junta de Andalucía. Y deben ser los propietarios privados los que se encarguen de mantenimiento, conservación y protección de los bienes patrimoniales privados. En ningún caso esta ley supone una desprotección, en ningún caso. Supone actuar de manera consecuente con una realidad que estaba produciendo cuellos de botella en la Administración y perjudicando notablemente al ciudadano y también a determinadas empresas, al dinamismo empresarial en determinados municipios. Con esta ley lo que se pretende, en primer lugar, es agilizar el trabajo de las comisiones provinciales de patrimonio histórico. En segundo lugar, beneficiar al ciudadano. Y en tercero, impulsar la actividad económica. Ustedes convendrán con el Gobierno de Andalucía que para cambiar un plato de ducha en una vivienda no tenga que pasar esa cuestión por la Comisión Provincial del Patrimonio, como ocurre a los días de hoy. Aquí lo que estamos es actuando para darle sentido común, coherencia a una norma que estaba produciendo cuellos de botella en la gestión administrativa y perjudicando al ciudadano directamente y a empresas que tenían que hacer una serie de trabajos de menor enjundia, obras menores, que para nada estamos hablando de intervención en los BIC o de actuaciones de mayor calado en los entornos BIC o en los conjuntos históricos. Estamos hablando de pequeñas actuaciones de obras, las conocidas como obras menores. Una serie de datos que pueden ser del interés de esta comisión parlamentaria. En Andalucía tenemos 131 municipios declarados como conjuntos históricos, de los que 56 ya tienen delegadas competencias para autorizar obras menores en los mismos. Y 12 de ellos también lo tienen para la aprobación de estas obras en los entornos BIC, al haber seguido el trámite de solicitud marcado por la actual Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Con la modificación de esta ley, la diferencia entre los 56 municipios y los 12 que ya tienen esta posibilidad de aprobar obras en los entornos BIC, pues sería automática. Ya los 56 municipios que tienen las competencias, porque tienen sus planeamientos aprobados, pues podrán tener una mayor agilidad y vamos a seguir trabajando con el resto para que se siga incorporando. Yo creo que esto es un beneficio global que en ningún caso supone merma del patrimonio histórico, sino todo lo contrario. La protección se va a reforzar, pero al mismo tiempo vamos a hacer posible el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y también no perjudicar el dinamismo económico en determinados lugares de Andalucía. Y en cuanto a alguna cuestión que me decía el portavoz de Ciudadanos, no todos los ayuntamientos se encuentran en situación de dificultad presupuestaria. Por suerte hay una gran mayoría que no lo están y además hay ayuntamientos que están apostando por la cultura como motor de su economía local. Recientemente hemos visto cómo se ha trasladado el mosaico del Juicio de París a la Roda de Andalucía, al Museo de la Roda, por petición del propio ayuntamiento. Hemos visto otros pueblos que están reclamando porque tienen espacios culturales, museos, que quieren colocarlo como ejes de su desarrollo económico en la zona.
En definitiva, hay casos y casos. Yo creo que esta ley beneficia a las corporaciones locales, le dan mayor protagonismo y, desde luego, esto también es una cuestión que no es de imposición. Si el ayuntamiento no lo desea, pues no reclama esa atribución de competencia. Y, desde luego, compartir con la portavoz del PSOE una visión responsable de lo que está ocurriendo en Andalucía. Estamos cumpliendo en el marco de nuestras competencias y no lo dice el Gobierno de Andalucía, no lo dice el Grupo Socialista, lo dice la UNESCO. La UNESCO, en una reunión celebrada el año pasado en París, incluyó nuestra ley en el registro de buenas prácticas en materia de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural subacuático. Algo estaremos haciendo bien cuando la UNESCO mira a Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.